4, versículo 9. Esta reflexión, hermanos, la he considerado como tratando de volver al viejo hombre. Y tiene algo que ver con lo que yo estoy mencionando, de que muchas de las ocasiones Dios nos llama a salir de nuestra comodidad. Hace años, cuando yo era estudiante de la Facultad de Comunicación, muchos de los compañeros que entran a estudiar a esa escuela entran con el pensamiento de salir en la televisión. En el argot del comunicólogo le llamamos salir a cuadro, es decir, que él se pone en el estudio, en el escenario, y las cámaras lo toman y él aparece en su televisor, en su hogar, en el hogar de cada uno de ustedes. Y sabemos que muchos de los que estudian esa carrera van con esas aspiraciones. Y entonces no nos sorprendía encontrarnos entre los compañeros del aula algunos que sabían tocar guitarra, otros que sabían cantar, otros que sabían hablar muy bien, que eran buenos oradores, que eran buenos peroratas, ¿verdad? Es decir, que te envolvían con su, como dice comúnmente, su labia. Y entonces, cuando yo era estudiante de la Facultad de Comunicación, me surgió una oportunidad para trabajar en un canal local, en el canal TV Azteca. Y aunque entré haciendo prácticas profesionales que no me pagaban ni siquiera el camión, y entonces nos conocían en el canal, nos conocían como los estudiambres, porque siempre traíamos hambre y nunca traíamos dinero, ¿verdad? Entonces nos la teníamos que aguantar, o si alguien se apiadaba de nosotros, pues nos pagaba una soda o un taquito para, si hacíamos amistad con alguien que era trabajador del canal. Y entonces, hermanos, para ese tiempo yo ya era músico en la iglesia, para ese tiempo yo ya ministraba delante de la presencia del Señor, yo ya compartía la palabra, yo ya colaboraba, pero llegué al momento de decidir que era suficiente de servir al Señor porque yo quería caminar en pos de mis sueños. Yo tanto tiempo había estudiado para tratar de cumplir para lo que había estudiado. Es decir, si yo quería ser comunicólogo, pues me había surgido la oportunidad de oro de mi vida para poder aprovecharla e ir tras mis sueños. Y aunque muchas veces el ir tras nuestros sueños simboliza morir a los sueños del Señor, porque nuestros sueños son diferentes a los sueños. Nuestros pensamientos son distintos. La misma palabra de Dios lo dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ¿verdad? Ni mis caminos son tus caminos. Es lo que el Señor dice. Y entonces, un día un líder más de la congregación se acercó y me dijo: hermano Ismael, ¿qué pasa? Ya no hay más este culto. Es que hay mucho trabajo y es una buena oportunidad. Todos aquí en la congregación trabajan. Yo soy hijo de pastor, yo no puedo trabajar porque estoy apoyándolos a ellos. Pero ustedes trabajan y no pueden, por el trabajo no pueden asistir. Y entonces, pues es justificado. Pero si yo falto siendo hijo de pastor, no es justificado, porque yo tengo que apoyar a mis papás. Entonces el hermano se quedó sorprendido. Le dije: yo creo que es mi derecho el buscar un trabajo, el ganar mi dinero e ir tras mis sueños, mis aspiraciones. Porque yo también tengo aspiraciones. Entonces la persona puso un cierre en su boca, un zipper, y lo cerró. No dijo nada. Se quedó impresionado porque no esperaba la respuesta que yo le di. Ya conociendo al Señor, ya sabiendo que el Señor nos ha llamado a predicar su palabra. Y entonces, cuando vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 9, el apóstol Pablo habla a la iglesia y dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? El apóstol Pablo le dice a la iglesia: ¿cómo es que quieres volver a practicar las cosas que antes hacías, de las cuales eras esclavo, después de haber conocido a Cristo y la libertad que viene con él? No estoy diciendo que sea malo ir tras nuestros sueños. Estoy diciendo que nuestros sueños tienen que estar encaminados a los sueños de Dios, al propósito de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, esta tarde, Señor, te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Eres soberano, Señor, en tu voluntad. Nadie hay como tú, Señor, en el mundo.
Señor, a ti te pertenece. Dice tu palabra, Señor, que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Señor, creemos firmemente que tú tienes un plan perfecto para nuestra vida. Creemos firmemente que tú estás haciendo algo especial para nosotros, que tú escuchas nuestras peticiones, Señor, y que tú respondes conforme a tus riquezas en gloria y a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos mantenernos firmes, Señor, en la decisión de seguirte, sin volver atrás. Te damos gracias, Señor, esta tarde. Bendícenos con tu palabra. Amén. Amén. Pienso, hermanos, en 5 aspectos que hablan acerca del desánimo o del tratar entre nuestros sueños. Cuando leemos este pasaje de Gálatas capítulo 4 versículo 9, el apóstol Pablo está hablando directamente a la iglesia, diciéndoles que cuando Jesucristo vino a morir en la cruz y derramar su sangre, y ellos le invitaron a su corazón, ellos vinieron a ser nuevas criaturas. El aspecto de ser una nueva criatura, como dice la palabra, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, hay un perdón de pecados y una nueva oportunidad para poder seguir a Jesucristo, para poder tener una vida saludable delante del Señor. Pero entonces, el apóstol Pablo claramente les habla a la iglesia de Gálatas y les dice que aún conociendo al Señor, ¿cómo es posible? Les hace una pregunta. No solamente tú conociendo a Dios, sino Dios conociéndote a ti. Dice ahí, ¿cómo es que os volvisteis a los débiles y pobres rudimentos? Y rudimentos me dan la impresión de las prácticas antiguas. Las prácticas que no había en ellas temor de Dios. O no había temor de Dios en nosotros para llevarlos a cabo. A los cuales os queréis volver a esclavizar. Entonces, uno de los aspectos que yo estoy viendo en este pasaje, que hemos visto, es que muchas veces nosotros al querer regresar a nuestros propios sueños, cuando no teníamos a Jesucristo en nuestro corazón, nos volvemos esclavos de las viejas formas. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero no obstante, no es el primer punto, sino yo quisiera hablar acerca de ciertos aspectos que conllevan el tratar de vivir para nuestros propios sueños. Si bien es cierto, no es malo tener, si bien es cierto, no es malo enriquecerse, si bien es cierto, no es malo tener una carrera y trabajar en ello. Es más, no es malo que en la iglesia haya profesionistas. Al contrario, es una bendición para la iglesia. El asunto es que cuando nuestro estudio profesional se pone a los servicios del Señor, puede ser de edificación. Pero cuando nuestro estudio profesional se pone a la par con el Señor y compite con el Señor, se vuelve un obstáculo para la obra de Dios y para nuestro propósito de la fe. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Cuando vamos a Proverbios, capítulo 14, versículo 14, podemos encontrar que el ir tras nuestros sueños está motivado por una atracción egoísta. El ir tras nuestros sueños ciegamente y querer cumplir nuestros sueños sin ningún propósito de tratar de agradar a Dios, sino simplemente satisfacernos a nosotros mismos, tiene que ver con una atracción egoísta. Egoísta viene del ego, del yo, del super yo, de tengo que satisfacerme a mí mismo. Cuando Jesucristo nos dice, cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígueme. Entonces, Proverbios capítulo 14, versículo 14 dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. ¿Y por qué necio de corazón? Porque va tras sus propios deseos. Va tratando de llenar su ego de alimento. Y dice aquí, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Hermanos, si bien es cierto que necesitamos las cosas materiales, pero ninguna cosa material podrá darnos la paz que Dios nos da. Ni el mejor Sili, ni el mejor colchón para dormir podrá dar el descanso que Cristo le da. Necesitamos ir tras Jesucristo. ¿No dice acaso la palabra, deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Deleítate Jehová. No vayas tras tus sueños, que tus sueños sean los sueños de Dios para ti.